Una de las características de esta era posmoderna, no sé si alguno tiene en cuenta que siempre han existido eras o que han existido épocas en la historia humana, siempre han habido clasificaciones. La era en la que estamos todavía, sobre todo nosotros en Latinoamérica, es la era posmoderna. En algunas otras regiones del mundo como Europa dicen que ya está tratando, ya ha pasado, quizás algunos dicen la época posmoderna, a otra era. Pero realmente nosotros consideramos que el posmodernismo, que es una época de pensamiento, que es una época de cómo las personas piensan, de cómo las personas actúan, esta era posmoderna en la que vivimos, tiene una característica, es que manifiesta un espíritu de ultra tolerancia. Es como si tuvieran encima un costal gigante donde todos los pensamientos caben. O sea, es como si todas las personas tuvieran algo encima donde no importa lo que tú pienses, es aceptable. Si tú piensas algo, no importa y entra. Entonces es como si todas las personas tuvieran en su cabeza un costal gigante donde todo puede caber, donde no hay realmente algo. Y esto lo hacen, no hay algo definido, y esto lo hacen las personas para tratar de mantener una aparente unidad. Las personas, no importa si es ilógico, con tal de que tú lo piensas. Si tú lo piensas, es una verdad porque es para ti. Por ejemplo, que una persona quiera decir que es un perro cuando es un ser humano, y adopte y quiera vivir como un perro y adopte todas las costumbres que tiene un perro para andar, pero como es su pensamiento y el posmodernismo nos impulsa eso, a que todo lo que diga cualquier persona es válido, y la gente lo acepta con tal de mantener una aparente unidad. Es como aquel padre que tiene un hijo desobediente, pero con tal de que el hijo no le presente mayor problema, él lo deja en su desobediencia, que él haga lo que él quiera, con tal de mantener una aparente unidad, una aparente tranquilidad. Eso es lo que nosotros encontramos en este mundo. Pero esto, mis hermanos, no ha sido ajeno a la iglesia. La iglesia también vive parte de esto. Parte de esta idea es lo que se conoce como ecumenismo, que básicamente es pensar que no importa cuál sea la inclinación religiosa de alguien, todos podemos reunirnos alrededor de un bien común. Medio mencionan a Cristo, está bien, dale. Medio mencionan algo, más o menos. Y empieza a haber unas uniones con cosas que realmente no nos están llamando realmente una unidad. Aunque esto suene muy romántico, aunque esto suene como algo que tiene, oye, pero no es el amor, no es la paz en la que deberíamos vivir, como que todo esté tranquilo, aunque suene algo bueno, aunque suene algo muy romántico, la realidad es que esto no es una verdadera unidad. Esta está más basada en una tolerancia superficial, en la que es necesario renunciar a todo lo que pueda representar una ofensa a otro. Todo se convierte en algo relativo. No existe nada absoluto. No existe una verdad absoluta, porque en el momento que exista, otro te va a decir yo no estoy de acuerdo con eso, y se va a formar un caos y se perdería la unidad. De manera que las personas están basando su unidad simplemente en tolerancia superficial para poder vivir como se piensa que es, en una verdadera unidad, donde se vive en un amor, donde se vive paz, donde se vive tranquilidad. Pero solamente es algo superficial. Lo contrario, mis hermanos, a esta vida ecuménica, a este ecumenismo, no es el aislamiento o la idea de que somos una parcela exclusiva que no tiene relación con nadie. Por el contrario, unos dicen, se vale unirse, todos los cristianos debemos estar unidos, todos debemos ir hacia allá, como nos muestra más o menos este mundo posmoderno, vámonos para allá todos unidos. Entonces otros dicen, no debemos estar unidos, vámonos para el otro lado, estemos solos. Solamente nosotros somos los únicos cristianos verdaderos. Solamente nosotros tenemos la verdad. Entonces no es ni lo uno, ni es tampoco el otro extremo, porque este es igual de peligroso que el primero. El pasaje que nosotros abordaremos hoy nos va a mostrar cuál es la esencia de la verdadera unidad en la iglesia y cómo luce dicha unidad. Y aunque usted esté aquí por primera vez y usted de pronto no entienda algunas realidades de esto, tenga paciencia. Es algo que siempre le digo a mi hija, tenga paciencia. Porque hay unas cosas que vamos a estar mencionando de la iglesia y algunas cosas que se piden en la unidad de la iglesia, que usted seguramente se verá sorprendido, porque también es una demanda para usted, aunque no forme parte de una iglesia. Porque las cosas que lo unen a usted, al Dios que usted dice que pertenece o que cree, son las mismas cosas que Dios le pide a la iglesia, que le pide a cada individuo, que les pide a cada familia que dice ser de Dios.
De modo que aunque ahorita empecemos a hablar de iglesia solamente, de la unidad de un cuerpo dentro de una iglesia, realmente esto tiene connotaciones a cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel familiar. Recordemos, mis hermanos, entonces, que en este capítulo 4 el apóstol Pablo está hablando de la manera en que vivimos como es digno de la vocación o de la salvación a la que el Señor nos ha llamado. Recordemos que la semana anterior hablamos de la humildad. Hablamos de que tenemos que vivir una vida coherente conforme a la salvación. El Señor nos salvó, no para que ahora digamos, yupi, Dios me salvó, ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, de ninguna manera, diría Pablo en otra carta. Dios nos ha salvado, nos ha dado su gracia para que ahora vivamos como hijos de Dios, para que vivamos ahora conforme a la gracia que se nos ha dado, una vida coherente a la salvación que el Señor ha hecho a nosotros. Entonces, lo primero que veíamos la semana anterior era la humildad, y lo que vamos a ver hoy es la unidad. Recordamos que separamos estas dos cosas porque veíamos que la esencia de que nosotros pudiéramos llegar a la unidad es si somos humildes, si nosotros podemos entender que el otro puede ser superior a mí y yo puedo ser superior al otro, pero nunca ninguno de los dos van a ser superiores en algún momento, porque siempre tienen esta misma relación de considerar al otro como mayor a él. Y de esa única manera es que será posible que tú y yo podamos ir y vivir ahora en unidad. Pablo se encarga de hablar de la siguiente característica de una vida digna de la vocación a la que hemos sido llamados. Esta guarda una estrecha relación con la humildad, es la unidad en el espíritu. Por eso el sermón nuestro, la predicación del día de hoy, tiene por título La gracia de Dios produce la unidad. Y la veremos, mis hermanos, a la luz de dos encabezados, la esencia de la unidad y las características de la unidad. La razón por la que nosotros somos llamados a vivir conforme a esta unidad es porque todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios somos llevados por esa misma gracia a vivir en unidad, independientemente de la raza, independientemente de la lengua, independientemente de la condición social, independientemente de la idiosincrasia del lugar donde vivamos, independientemente de si tenemos mucho dinero o tenemos poco, no importando cuál sea la condición, Dios ha llamado un pueblo para sí, de distintas características, y este pueblo Dios lo ha llamado para que sea o para que viva en unidad. Así que lo primero que veremos, mis hermanos, es la esencia de la unidad. Acompáñenme al versículo 3. Dice la palabra del Señor: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Cuando nosotros vemos ese verbo traducido así, solícitos, no tiene como mucho sentido porque no es algo que comúnmente usamos. Cuando usted llena o pide una solicitud de algo, es que usted está solicitando que le ayuden en alguna cosa, que le presten ayuda en algo. Lo que nos está diciendo aquí el texto es: solícitos en guardar, es que tú siempre estés presto o tú estés siempre dispuesto a guardar la unidad del Espíritu, que tú siempre estés allí en una disposición para que esto sea una realidad con las personas con las cuales tú compartes la fe en el Señor. A causa de que la iglesia de Éfeso estaba conformada por personas judías y gentiles, para ellos podían parecer algo muy difícil servir a Dios en unidad. Y les recuerdo, mis hermanos, Pablo le está escribiendo a una iglesia en Éfeso. De pronto nosotros ni siquiera sabemos dónde queda Éfeso. Es la actual Turquía, por esos lados por allá. En ese entonces era una ciudad importante. Allí se funda una iglesia. Pablo les está escribiendo esta carta, pero esta iglesia no está conformada únicamente por judíos, sino que también hay gentiles. Los que de pronto no saben que es gentil no es una persona amable, porque nosotros también entendemos gentileza como eso. Gentil es simplemente un no judío. Cualquier pueblo, tribu, nación que no fuera judío, ese era un gentil al que se le llama aquí en la Escritura. Cada vez que usted ve la palabra gentil se está refiriendo a eso. Así que imagínese un pueblo judío al cual el Señor lo llamó para que sea su pueblo desde hace un montón de siglos. Ahora está juntándose con una gente que no es judía, con los cuales ellos sentían cierto desprecio. Ahora el Señor también salvándole para que sean su pueblo. Y como nuestro corazón siempre ha sido egoísta, a nosotros no nos cuadra como eso. Es como cuando uno está en la fila del banco. Voy a colocar este ejemplo para que vean cómo nosotros funcionamos en la práctica. Cuando estamos en la fila del banco y ya tú estás a punto de llegar y viene un abuelito y se te mete y se te cuela en la fila tuya porque es su derecho, ¿no? Y tú te sientes, no, ya venía yo. Se siente uno como vulnerado, pero tú dices, oye, pero él tiene más derecho porque es anciano y eso está contemplado, ¿cierto?
Ahora imagínate que estas personas, Dios les dice, a ustedes eres mi pueblo, pero van a seguir siéndolo si creen en Cristo. Y a ellos, si creen en Cristo, también son mi pueblo. Se siente como de cierta manera como que así no es. Nosotros éramos, estos no. Así que la carta busca de cierta manera eso, ya lo hemos visto. Tratando de hacer una pequeña recopilación para que veamos por qué Pablo tiene un sentido de llamar a estas personas a la unidad. Les está diciendo a estas dos personas, solícitos en guardar la unidad. No importa quiénes sean, estén prestos siempre a hacerlo. Estén siempre prestos a participar activamente en procurar la unidad de la iglesia, ya que Dios nos tiene dos pueblos, sino uno solo. Notemos cómo Pablo aquí menciona la unidad como algo que tiene dos elementos. La unidad tiene dos elementos, como podemos verlo en este primer versículo. Una es que es propiciada por el Espíritu de Dios, y dos, que los creyentes deben ser diligentes en propiciarla. No es solamente algo que el Señor ha dado a que solamente su Espíritu Santo lo va a producir, sino que las personas tienen el llamado a que ellos deben estar siempre prestos, solícitos en estar guardando esta unidad. Esto es bien interesante porque nos damos cuenta que no se trata de una unidad superficial, como la que veíamos en un principio. Una unidad que simplemente es, respétame mis derechos, yo respeto los tuyos, déjame a mí ser como soy, yo te dejo a ti ser como eres, y estemos los dos unidos. No, aquí hay algo que está basado no en la voluntad de los hombres o en sus buenas intenciones, sino que primeramente proviene del Espíritu de Dios. Por otro lado, esta unidad nosotros debemos propiciarla porque nosotros hemos sido reconciliados con Cristo. Él es nuestro punto de encuentro. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora somos sus hijos, y todos aquellos que han recibido la misma gracia son uno en el Señor. Son uno en el Señor. El motivo que nos debe llevar a nosotros a procurar la unidad como iglesia no es tener mejores reuniones, no es sentirnos mejor cuando nos reunimos con otros hermanos, no es aparentar que somos exactamente iguales en nuestra forma de pensar. La razón por la cual debemos procurar la unidad es que en Cristo Jesús hemos sido reconciliados y ya no hay diferencias entre nosotros. No es simplemente para que luzca todo perfecto, donde todos pensamos igual, donde todos nos metemos en un cajón y estamos igualmente allí confinados a que ninguno piense diferente a como debe pensarse, sino que cada uno en la forma como somos, después que no es una forma pecaminosa, hago la aclaración, todos, si somos hijos del Señor, si hemos creído en Cristo Jesús, nosotros debemos procurar la unidad. Eso, simplemente el hecho de que tengas, de que hayas puesto tu confianza en el Señor, que hayas creído en Él, que seas su hijo, inmediatamente nos hace que nosotros ahora seamos parte de un mismo pueblo y que tengamos este mismo llamado a la unidad. Ese es el motivo que a nosotros nos debe impulsar. Y ya que hemos sido reconciliados con Cristo, en quien se ha hecho la paz, no tenemos razones para no tener paz entre nosotros. En el contexto, los judíos y los gentiles, es lo que está diciendo Pablo. Pero entre nosotros no hay una línea divisoria de la ciudad, aunque cuando usted viene subiendo, no sé, si usted entra por del lado de Santa Marta, si usted viene entrando cogiendo 17 y luego sube 38, va subiendo, o si sigue toda la curva y se mete por las 50 y usted sigue subiendo como quien va para el Buenavista, usted va a ver que hay como unas pequeñas líneas divisorias, ¿no? Usted empieza a ver la diferencia de estratos en la condición de las casas, en la condición de las calles, en la condición de los bulevares, son distintos. Aunque existe una línea, entre comillas, divisoria de estrato en Barranquilla, eso no quiere decir que los cristianos tengan la misma línea. Podamos vivir algunos más hacia el sur, podrán vivir otros más hacia el norte, pero en Cristo Jesús son llamados a ser un solo pueblo. También, mis hermanos, podría ser que algunos pudieron estudiar en universidad y otros estudiaron en el SENA, otros ni siquiera tienen un título profesional. Pero eso tampoco nos llama a ser diferentes en el Señor. Probablemente tengamos trabajos diferentes, probablemente nos relacionamos con personas distintas. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, somos un solo pueblo. No importa el trabajo, no importa la condición, el Señor nos está diciendo, son uno en el Señor. Y tenemos que estar prestos a guardar esa unidad. El rico con el pobre tiene que estar siempre presto a guardar esa unidad. El profesional y el no profesional. El de raza negra con el de raza blanca. Y así sucesivamente con todas las diferencias que tenemos nosotros. El de una región del país con el de otra región del país. Cualquier cosa que se pudiera tildar como algo que nos separe, en Cristo nosotros esa barrera ha sido rota. Y ahora somos un solo pueblo en el Señor.
El asunto es que a veces esas cosas nos pretenden separar. Lo que nos está diciendo el texto es solícitos en mantenerse unidos, no en separarse. Ese es el punto que nos está mostrando este primer versículo. Naturalmente, mis hermanos, nosotros queremos estar con nuestros hermanos, nosotros queremos estar los unos con los otros, queremos estar con los que también han sido redimidos, queremos ser parte los unos de los otros, y ese es un deseo para nosotros natural. Pero en cambio el espíritu que caracteriza una secta, de un grupo que simplemente quiere mantenerse allá, apartado, es que ellos creen que solo son los que tienen la verdad y no se relacionan con nadie más. En efecto, el Espíritu de Dios no está en ello. La característica de estos grupos sectarios, ahora no solamente estoy hablando a cada uno de nosotros como individuos, sino como iglesia, cuando no nos queremos relacionar con otros hermanos de otras congregaciones que tienen al mismo Jesús, al mismo Dios, si esa es la condición, como la vamos a ver a continuación, si esa es su condición, si son cristianos verdaderos, cristianos genuinos, aunque estén en otra congregación, no es una causa para nosotros no querer juntarnos con ellos. En cambio, el espíritu de las sectas es que ellos dicen, nosotros tenemos la verdad, usted no puede juntarse con más nadie, porque usted se junta, ya usted está contaminado. Yo no sé cómo lo dicen, pero esa es la característica de estos grupos sectarios. Y como acabo de decir, evidentemente, el Espíritu de Dios no está en eso, porque nos llama el Señor precisamente a la unidad, no nos llama el Señor a la separación. Pero hay algo más que quisiera decir en cuanto a esta unidad, y es que ella descansa sobre un piso sólido. Esta unidad no está caracterizada simplemente porque alguien lo dijo, simplemente porque está allí por estarlo. No, esta unidad tiene algo que es firme. Nosotros debemos ser solícitos en procurar la unidad, pero también debemos estar seguros. Y ojo aquí, si lo puedes imaginártelo, ponlo en negrita, subrayado, en mayúscula, en un tamaño grande, porque a veces simplemente tomamos el texto de que debemos estar unidos y podemos abrazar lo que decía en un principio el posmodernismo. Entonces queremos estar unidos a costa de lo que sea, violentando lo que el Señor nos dice que tenemos que guardar primero, con tal de querer vivir esto de la unidad. Entonces, lo que quiero decir es que existe un piso sólido sobre el cual nosotros debemos tener una unidad. Debemos estar seguros que sea una unidad con verdaderos hijos de Dios, con los cuales tenemos en común unas creencias o convicciones esenciales. Por ejemplo, nosotros no debemos estar procurando la unidad con musulmanes, o con budistas, o con creencias que nieguen al Señor Jesucristo, porque la esencia de nuestra fe cristiana es precisamente Cristo. Quiero aclararlo, no estoy diciendo que uno no pueda relacionarse con personas, porque con cuántos tú te relacionas que no creen en... Por ejemplo, si tu jefe es no creyente, ¿no te relacionas con él? Por supuesto que sí. No estamos hablando de no relacionarnos, estamos hablando de la unidad en el espíritu. ¿Por qué no podemos unirnos con un musulmán? Porque él no cree en Cristo. Y cuando yo predique el evangelio, cuando tú prediques a Cristo, a él le va a hacer una roncha, estoy utilizando una ilustración, a él le va a fastidiar. Nosotros no podemos unirnos tampoco con un budista, porque simplemente para él esto de un Dios que se entrega, que no está en su sistema, no existe. Cristo simplemente es rechazado. Entonces no podríamos nosotros unirnos con un grupo así, una unidad espiritual. No puede ser así, no puede ser en este sentido. Tal vez nosotros pudiéramos relacionarnos con una persona porque trabaja con nosotros, porque tenemos una comunión en diversos sentidos distintos a una comunión espiritual, distinto a eso, pero no podemos decir estamos uniéndonos con base a alcanzar personas para el Señor, porque simplemente no es el mismo Dios que tienen ninguna de las dos religiones, si podemos llamarlo así. Así que esta unidad, mis hermanos, aunque debe ser buscada, no debe ser al precio que sea. No debe ser simplemente vamos a unirnos y no importa lo que pensemos. No, esta unidad tiene un sentido. Y gracias al Señor, es su misma palabra la que nos provee un marco de referencia para dicha unidad. Y es lo que veremos en nuestro siguiente encabezado, que dice las características de la unidad en el Espíritu. Leamos entonces los versículos siguientes, 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como mencioné al principio,
La unidad de la iglesia no consiste en crear una súper en la que cada quien aporta un pedazo de sus creencias siempre y cuando no afecte a otros. La unidad tiene un marco y ese marco está relacionado con la naturaleza de Dios mismo. No es simplemente que nosotros nos unimos con la gracias. Simplemente no es que nosotros nos unimos a decir, bueno, vamos a unirnos. ¿Qué a ti no te gusta? No, a mí no me gusta, no sé, el vallenato. Bueno, entonces yo no voy a cantar vallenato porque a ti no te gusta. Entonces no voy a tocar vallenato cristiano acá porque a ti no te gusta. ¿A ti qué te gusta? No, así me gusta esto. Estoy a hacer como un pequeño filtro donde estamos quitando, poniendo, agregando cosas y hacemos una especie de rompecabezas para mantener una unidad donde ninguno se moleste. No, lo que nos va a decir este texto, mis hermanos, es que la unidad que nosotros debemos mantener está confinada a un marco. Ese es el piso sobre el que está sostenido. Y ese marco no es otra cosa que la naturaleza de Dios mismo. Nosotros vamos a ver en este texto que este marco es la naturaleza de nuestro Dios, en el sentido de que es un Dios en tres personas, pero es un solo Dios en sí mismo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y en Él podemos ver cómo en esta unidad perfecta nosotros podemos también vivir en unidad. Pablo menciona aquí al menos 7 características de esa unidad. Un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, una esperanza. O sea, nos menciona 7 características que dice que es una unidad. Pero lo interesante es que estas características giran alrededor de las 3 personas de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios dejó su sello de unidad. Para colocar un ejemplo donde Dios dejó el sello de su unidad, es en el matrimonio. La palabra de Dios nos dice que cuando 2 personas se unen en el vínculo del matrimonio, después de ser 2, ahora son una sola, son un solo cuerpo, son una sola carne. De esa misma manera nosotros podemos ver en la relación de Jesús, que es el esposo, y la iglesia, que es su esposa, que ahora son una sola. Y nosotros, mis hermanos, podemos ver que somos distintos individuos, pero Dios ahora nos llama a ser un solo cuerpo, que es la iglesia. De modo que también nosotros podemos ver que se nos llama a nosotros, no importando de qué somos, gente de toda tribu, lengua y nación, se unen y forman un solo cuerpo en Dios, un solo cuerpo. Así que veamos cómo estas características están agrupadas alrededor de las 3 personas de la Divina Trinidad. La primero que vemos es unidad en el Espíritu. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La primera triada gira alrededor de la persona del Espíritu Santo. La verdadera unidad es en primer lugar un solo cuerpo, esto es, un solo pueblo, una sola iglesia. Dios no tiene 2 pueblos, Dios no tiene 2 iglesias, Dios no tiene una santa madre iglesia y a otra una santa hijita iglesia. Dios tiene una sola iglesia. Y esa iglesia está conformada por aquellos creyentes en Cristo Jesús. Y lo cierto es que existen muchas iglesias locales, para los que pronto se confunden cuando decimos una sola iglesia. ¿Cuál es esa para yo ir? No, es una sola iglesia universal. Es una iglesia que es, podemos decir, invisible, en el sentido de que no tiene un lugar físico donde todos, o tener un templo físico donde todos se reúnen. Es la iglesia de Cristo, donde Él la conoce, donde Él conoce los miembros que componen su cuerpo, pero que están reunidas en diferentes iglesias locales. Iglesias en cada sector donde el Señor ha decidido colocarlas. Pero ellas hacen parte de una iglesia universal conformada por todos los creyentes que han sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo por medio de la fe. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús son sus hijos, ahora son su iglesia, son miembros de este cuerpo que es la iglesia, y esa es la naturaleza de esa iglesia. ¿Qué naturaleza es la de la iglesia? Que no es terrenal, no está representada por una organización o por algún líder en particular. Aunque alguno asuma esa posición, la iglesia en la Escritura no mostramos que esté caracterizada por un líder terrenal en particular, sino que el esposo es Jesucristo y los demás son miembros de este cuerpo donde Él es la cabeza. Somos miembros de este cuerpo que es la iglesia, la cual también es la novia y Él es el esposo. Nosotros somos y estamos unidos a través de la fe en Cristo Jesús para ahora ser el cuerpo o los miembros que van a formar este cuerpo espiritual.
Su naturaleza es espiritual. Los miembros de ella viven conforme a la esperanza y la vocación de su llamado a la salvación. El Espíritu nos llamó a todos con una misma esperanza, la salvación de nuestras almas y la certeza de la herencia de la gloria. Pero no solamente vemos la unidad en Espíritu, sino que también vemos la unidad en el Hijo. Quizás acá, por lo que el texto nos da, podemos nosotros ahondar un poco más. Un Señor, una fe, un bautismo. La siguiente triada que caracteriza esta unidad en el Espíritu, gira en torno alrededor del Hijo, de Jesús. En efecto, esta unidad está caracterizada por la certeza de Cristo como único Señor sobre todas las cosas. Quizás, y voy a hacer una pausa para tratar de llamar tu atención a este segundo punto de la unidad en el Hijo, y es que quizás al estar hablando de unidad de iglesias, de diferentes iglesias, de una iglesia universal, quizás nosotros estemos pensando que solamente son para los que ya están en la iglesia. Pero yo quisiera llamar la atención a este punto porque vamos a ver cómo las personas forman parte de esta iglesia a través del Hijo, a través de Jesús, a través de confiar en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. De modo, mis amigos que están acá, es importante para tu alma que tú escuches lo que Jesús ha hecho para que tú formes parte de esta iglesia si crees en Él. Esta unidad que nosotros encontramos en el Hijo, en ese solo Señor, en la fe que podemos tener en Él y también de paso poder hablar un poco acerca de lo que significa ese bautismo. Así que nota con atención que el texto nos está diciendo que esa unidad nos muestra que es un solo Señor, que es una sola fe y que es un bautismo. Esta unidad está caracterizada por la certeza de Cristo como único Señor sobre todas las cosas. Los gentiles, los no judíos, solían dar culto al emperador. En su paganismo, ellos consideraban a César como un dios. Pero aquí Pablo nos dice que la unidad está centrada únicamente en Jesucristo. Él es el Señor, no es ninguna otra cosa. Esta es básicamente la razón por la que no nos es posible estar unidos con quienes niegan a Cristo, como decía ahorita. Porque el Señor nos está llamando a tener una unidad en un solo Señor, que es Jesucristo. Esa es la razón por la que no podemos unirnos con alguien quien niega a Cristo. De hecho, la Biblia nos dice que quien niegue al Señor, o sea, no lo ame, sea considerado anatema. Mis hermanos, alrededor de este mismo Cristo también hay una fe. Esto es un cuerpo de doctrinas o de creencias que son esenciales. Y esta es su naturaleza humana y divina, su muerte expiatoria, su vida santa y sin pecado, su resurrección y ascensión. Judas, el hermano del Señor, dijo en su carta que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que fue dada a los santos. Ya en los días de Pablo habían personas o habían pequeñas confesiones de fe que buscaban resumir esta fe alrededor del Señor Jesucristo. Un ejemplo lo que encontramos en 1 Timoteo 3:16 nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mis hermanos, no podemos tener una verdadera unidad con quien niegue el señorío real de nuestro Señor y Salvador y toda su naturaleza. Al fin de cuentas es una unidad alrededor del Evangelio y como bien anunció el apóstol Pablo a los Gálatas, más aún si nosotros o a un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esa sola fe, amigo que estás acá, es la que nos dice que no son tus propias fuerzas, que tú no puedes ser el salvador de tu misma vida. Que si tú y yo nos presentáramos hoy ante el Señor sin Cristo, seríamos hallados culpables de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Pero solamente en Cristo y en la fe Él, tú eres adoptado como un hijo suyo y ahora eres insertado en su pueblo santo y luego llamado a permanecer en esa unidad. Nosotros, si creemos y si tenemos esa misma fe que nos habla este texto, sabemos que formamos parte de la unidad en el Espíritu, de la unidad en el Señor, de ser parte de este cuerpo. Esta unidad también, mis hermanos,
que gira alrededor del Hijo también está relacionada al bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Muchos solían bautizarse en nombre de hombres a quienes se les atribuía cierta reputación. Se bautizaban en nombre de alguien importante de la época. Pero estas personas que ahora estaban en Cristo Jesús se bautizaban en nombre de Cristo. Y este era el único bautismo que los hacía reconocerse como miembros del cuerpo de Cristo. Es cierto que nosotros accedemos al Señor por medio de la fe, pero el bautismo es el testimonio público de que pertenecemos a Él. La manera como las personas sabrán y como los demás de la congregación sabrán que éste se ha decidido por Cristo y no por seguir a otro Señor, es porque Él va a las aguas a bautizarse en el nombre de Cristo. Le dice al mundo: ya yo no le pertenezco a ustedes, ahora le pertenezco a mi Señor Jesucristo. Eso es lo que no se hace en el bautismo, de manera que está diciendo el autor: nosotros estamos unidos en un solo Señor, en la fe porque creímos en Él, pero también en un bautismo porque nos bautizamos en el nombre de Él. Ahora somos parte de su iglesia y tenemos que seguir manteniendo esa unidad. Ese es el ejemplo que nosotros encontramos en el Hijo, que nos hemos sometido a su señorío, que queremos vivir para su gloria. Pero el texto también nos va a mostrar una última unidad, y es la unidad en el Padre. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Finalmente, es una unidad en el Padre Celestial, en quien todas las cosas son y existen. La unidad de la iglesia es alrededor de un solo y único Dios verdadero. Nosotros no estamos unidos en cualquier sentido. No estamos unidos porque nos gustó la música y ya cantan así, queremos estar unidos así. Estamos unidos porque tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, el cual es por todos y el cual está en todos. Aunque creemos que existe un único Dios en tres personas distintas, ellos no son tres dioses distintos, sino que son un solo y único Dios. Esto fue lo que el Señor les había dicho esencialmente a estos judíos, a estas personas, desde el principio. Lo encontramos en Deuteronomio 7:4, cuando dice la palabra: escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Pablo, escribiendo a Timoteo, también dijo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, Dios único, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este Dios no es Alá, este Dios no es Vishnu, no es Brahma, no es Shiva, no es Mahoma, no es Buda, no es un Dios que tiene distintos nombres en distintas religiones. No, este Dios se ha revelado en su palabra y por medio de su Hijo, y esta es su única revelación verdadera. En el mundo posmodernismo que tenemos nos dice que no importa, que todas las personas están buscando a Dios desde sus culturas, desde sus costumbres, desde sus pensamientos, desde su forma de ser. Algunos te dicen que Dios eres tú mismo, algunos te dicen que tú vas a alcanzar un grado de revelación donde tú vas a ser Dios o te vas a unir a Dios. Algunos otros te dicen que cuando te mueras vas a tener un harén de mujeres y vas a estar allí deleitándote en tu carne. Algunos otros te colocan otro sistema, pero nuestro Dios nos dice: no, yo soy el único Dios verdadero. Y esta es mi palabra donde he establecido todo aquello que habla acerca de mí. Nuestro Dios, el Señor, uno solo es. Y Él nos ha unido, y nosotros podemos ver en esa unidad que tenemos un Dios y Padre de todos. Y como nos muestra el texto, está alrededor de todas las cosas. Este Dios es el Padre de todos, está sobre todos y por todos y en todos. Es decir, que nosotros como iglesia estamos alrededor de este único Dios. O sea, nosotros estamos dentro de Él. Él es el que nos une, Él es el que nos faculta, Él es el que nos capacita, Él es el que establece todo lo que debe hacerse. Como vemos entonces, esta unidad está basada en la obra del Espíritu, que la produce naturalmente y que además nos une también a la iglesia en una sola esperanza. Esta unidad es una unidad que descansa en la naturaleza, en la vida y en la obra del Señor Jesucristo, y es una unidad alrededor del único Dios verdadero. Ahora, mis hermanos, ¿cómo luce esto o qué tiene de importancia esto para nuestras vidas? Hemos hablado de una unidad
en la cual nosotros debemos estar presta a vivirla y a cumplirla, porque es una obra del Espíritu y porque nosotros debemos procurar vivir en ella. También hemos visto que es una unidad que tiene unas características y está caracterizada por estar basada en el Dios Trino, y es que tenemos una unidad en el Padre, una unidad en el Hijo y unidad en el Espíritu Santo. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? ¿De qué manera nuestras vidas pueden ser afirmadas en esto? Pues pregúntate, ¿qué sentido tiene el que tú vengas a la iglesia? Para hacer una pregunta inicial, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A simplemente buscar algo que nos guste? ¿A encontrar algo que nos agrade? ¿Qué nos hace realmente ser a nosotros lo que dice el texto que deberían ser los cristianos? Un solo pueblo, una sola tribu ahora. ¿A qué veníamos a la iglesia? ¿O a qué vinimos hoy? ¿A simplemente cantar o a escuchar su palabra? ¿O se nos había olvidado esto que nos dice el texto de que somos un solo pueblo? Y que aunque tú no conozcas al que está a tu lado, pero si tú estás en Cristo, si tú has creído en Cristo, tú puedas considerar al otro que está a tu lado como tu hermano, y que juntos están siendo llamados a vivir conforme al pueblo que son. ¿Qué sentido tendría que nosotros hablemos de la unidad si nosotros nos consideramos que estamos bien los unos con los otros? Pero si tú y yo hemos visto lo que nos dice el texto, probablemente nosotros no hemos visto cómo deberíamos estar unidos en la manera que el Señor nos dice. Porque algunos hoy definen la unidad de la iglesia por medio de concilios y organizaciones. Algunos dicen, ¿a qué concilio pertenece usted? Yo pertenezco al Concilio de Cristianos del Caribe, CCC. Genial. Ok, bien. Entonces yo tengo unidad con esos hermanos que pertenecen a ese concilio. Los que no están en ese concilio, no me uno con ellos, porque no me gusta cómo se visten, o porque no me gustan cómo se peinan, o porque no me gusta qué instrumentos utilizan. ¿Cuándo en la Escritura nos muestra esas ciertas de cosas para nosotros separarnos de alguien? Las Escrituras nos está mostrando en qué nos unimos, y si eso no lo tenemos, eso sí debería separarnos. Pero si una persona cree en Cristo Jesús, ha depositado su confianza, su fe en Él, si es un cristiano, eso debería ser suficiente para yo buscar tener una unidad en Él. Probablemente no en todas las cosas las podamos hacer juntos, porque ya hay cosas precisamente de gustos. Pero probablemente existan posibilidades de hacer cosas en pro del Evangelio, porque eso es lo que nos une. Pero eso si pensamos hacia afuera. Pero si tú piensas en el que está aquí a tu lado, ¿por qué es más importante un amigo del trabajo que tu hermano en Cristo? ¿Por qué tendría que ser más importante? O bueno, tal vez no importante. Más bien, ¿por qué nosotros buscamos tener unidad con alguien que no está en Cristo y no tener esa misma unidad con las personas que sí estamos en Cristo, en tu misma congregación? ¿Por qué buscar mejor unirnos a otras personas y no unirnos con los que el Señor nos ha llamado a unirnos? Nosotros somos una iglesia local, pero debemos ser solícitos en buscar la unidad con hermanos con los que tenemos una fe común. No podemos creer que somos una parcela que no tiene relación alguna con nadie. Si tú has tenido vida de iglesia en la anterioridad, si tú formaste parte de otra iglesia, si estás aquí y nosotros no te conocemos, pero tú eres un cristiano, estar en otro lugar, probablemente tú conocías que simplemente llegabas a la iglesia, recibías todo lo que giraba alrededor del servicio y te perdías. Y simplemente luego aparecías otra semana y ese era tu sentido de ser. Si te das cuenta, lo que nos dice el texto es que hay algo más que simplemente congregarse. Hay algo que gira alrededor de estar unido a otra persona. Porque el texto también, otro texto que leíamos acá nos muestra que somos como un ladrillo. Imagínate una casa que le falta un ladrillo para ser construida, una edificación, no solamente que se va a ver fea, sino que probablemente por ahí pueda empezarse una grieta. Nosotros deberíamos considerar esto de la unidad como algo de vital importancia. Otras iglesias no se verán exactamente igual a nosotros en todo, pero si se ocupan de proclamar a Cristo como Señor por medio del Evangelio,
si dan gloria a un Dios y Padre de todos en los cielos, y si viven conforme a su llamado a la salvación, ellos son parte de nuestro mismo cuerpo, aunque no cantemos la misma música, aunque no tengamos el mismo orden en el culto, o no usemos la misma ropa no usen la misma ropa que nosotros usamos. Si estas primeras tres cosas que decía se viven, mis hermanos, nosotros podemos saber que son cristianos, que son hijos del mismo Padre, y que podemos también tener unidad con ellos. Nuestra madurez espiritual, iglesia, debe llevarnos a que como iglesia busquemos este tipo de unidad, una unidad espiritual y sólida. Pero amigo que estás acá, muchas veces te has preguntado acerca de a qué iglesia debes pertenecer. Quizás te has preguntado cuál es esa iglesia que he escuchado hoy, que es una. ¿Cuál es esa iglesia? Pues amigo, la iglesia es aquella que proclama a Cristo como Señor y que proclama el evangelio de la esperanza y el perdón de los pecados. Amigo que estás acá, aunque tú no te veas tan pecador, la Escritura nos dice que tú lo eres, que eres un pecador y que tú necesitas un Salvador. Que Jesucristo es ese Salvador, que si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él perdonará tus pecados. No solamente te limpiará, sino que ahora formarás parte de su familia. Serás un hijo de Dios si te arrepientes y crees en Él. Así que, ¿qué esperas para venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe? Cree en el Señor con todo tu corazón y serás salvo. Oremos. Amado Dios.